Recording in progress. Nos ponemos de pie, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la Comisión de Salud de hoy, lunes 16 de junio. Partimos. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes proyectos de ley. El segundo trámite, que modifica la Ley 21.020 para perfeccionar el sistema de identificación y registro de mascotas o animales de compañía, con urgencia calificada de suma. También ha llegado un proyecto de ley iniciado moción de la honorable senadora señora Fabiola Campillay, que declara el día 8 de junio como el Día Nacional de la Persona Electrodependiente. Urgencias. Han llegado 3. Discusión inmediata para el proyecto de ley para optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Urgencia suma al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece FONASA y crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorgando facultades al ISP y al Central de Abastecimientos. Por último, urgencia simple al proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. Por último, un oficio de la directora del Instituto de Salud Pública de Chile, con la que entrega información requerida por el senador señor Juan Luis Castro en relación al proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud. Solicitudes de audiencia. Se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia para exponer respecto del proyecto de ley sobre derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica, con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, del abogado de Comunidad y Justicia, señor Roberto Astaburuaga, del profesor de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Felipe Guido, de la académica de la Universidad Gabriela Mistral y bioeticista, señora Francisca Reyes, y de la abogada investigadora de Idea País, señora Javiera Corbalán. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Senadora Órdenes. Ya. Sobre la cuenta, quiero decir que mañana vamos a tratar el proyecto de eutanasia, de tal manera que vamos ahí a definir cuál va a ser el procedimiento, digamos, una vez que el Ejecutivo presente las indicaciones, porque, dicho de esta manera, se trata de un proyecto prácticamente nuevo, hay mucha novedad y sobre el cual tendremos que opinar. Y ahí veremos cómo vamos a dar espacio y en qué momento para las personas que han solicitado ser escuchadas. Bueno, están claras las urgencias. ¿Puntos varios? Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Yo quiero solicitar el acuerdo de la comisión para enviar un oficio al Ministerio de Salud. Aprovecho de saludar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y a ambos subsecretarios que la acompañan. En la región de Aysén está a puertas de concluir ya, está concluida una obra que es la construcción del Hospital de Chile Chico, que es el centro de referencia para en general para la provincia de General Carrera, para los habitantes del lago General Carrera, y en ese contexto, si bien es una obra muy importante y un cambio significativo en la infraestructura del recinto hospitalario, hay una necesidad que ha planteado el alcalde, los concejales, respecto de contar con una unidad de diálisis. La distancia entre la ciudad de Chile Chico y el centro de referencia, que es Coyhaique, para este tipo de servicio, es bastante grande y los pacientes se tienen que trasladar. Condiciones que son bien complejas, sobre todo en periodo de invierno, porque no solo el cruce del lago, sino también el camino que lleva hasta la ciudad capital. Por eso quiero solicitar que se evalúe la instalación de una unidad de diálisis para dar servicio a los pacientes de esa zona en el nuevo recinto hospitalario del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez de Chile Chico. Muchas gracias, presidente. Muy bien, tomamos el acuerdo entonces en base a la solicitud de la senadora Órdenes. Tomado. Yo quiero, aprovechando que está la ministra con ambos subsecretarios, plantear una preocupación. Estamos en puntos varios, desde la región de Los Ríos.
Producto de lo que pasó el viernes en Panguipulli, una postergación a lo que había sido un compromiso ministerial de iniciar el estudio del hospital de Panguipulli, cosa que está postergada prácticamente para el próximo gobierno, y lo mismo de algunas indefiniciones que siguen apareciendo sobre el hospital regional o el hospital base Valdivia. Son dos cuestiones que las voy a dejar aquí, solamente las voy a anunciar, que las vamos a conversar, particularmente con el secretario de Redes, porque le compete directamente el operativo. Hay preocupación y molestia en la comunidad regional y eso es un tema que yo creo que hay que tratar y ver cómo lo podemos enfrentar y cómo podemos colaborar para poder concretar en definitiva. Muy bien, sin más, vamos a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud Digital, otorga facultades al Instituto de Salud Pública de Chile y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y modifica otras normas que se indican en el boletín 17.375-11. A mi manera de ver, creo que es el proyecto más importante que va a poder tramitar el Ministerio de Salud y que queremos darle celeridad haciendo los ajustes que estimemos que sean necesarios una vez terminemos la ronda de escuchas. Hoy día corresponde, y le agradezco mucho a la ministra que esté acá con los dos subsecretarios, porque en contrapartida están los gremios. Y están los gremios de las instituciones involucradas a los cambios que van a ocurrir seguramente con este proyecto que, vuelvo a repetir, vamos a tratar de darle toda la celeridad posible para que efectivamente antes de fin de gobierno este proyecto quede, si no tramitado en su totalidad, ojalá que a lo menos del Senado salga a la brevedad. Pero tiene que salir bien, tiene que ser un proyecto realmente de modernización, de mayor efectividad institucional y de mejor respuesta al país. Hoy día tenemos invitados al presidente de la Federación de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, la FENFUSAP, don Ernesto Rojas. Está la presidenta de la Federación de Asociaciones de Salud Pública, la FEDASAP, doña Carmen Scaff, que está por ahí, Carmen. Está a mi espalda. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA, la ANAF, doña Maribel González. Y está el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de FONASA, la ANTUP, don Felipe Tamayo. Muy bien, me han pedido que, entiendo, que parta los gremios de FONASA, siga don Ernesto y termine doña Carmen. Me lo acaban de decir, ¿es así? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Vamos a, elijan ustedes, o la ANAF o la ANTUP. ¿Quién parte? ¿Tenemos las presentaciones, Evelyn? Están todas cargadas y además están en las tablets de los señores y señoras senadoras. ¿Quién parte? ¿Doña Maribel o don Felipe? ¿Felipe? Muy bien, don Felipe le ruego por favor 10 minutos para que todos tengan el mismo tiempo y que queden espacios para preguntas y respuestas. Don Felipe. ¿Las personas que están por Zoom están todos autorizados a participar en la sesión? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se carga la presentación? Disculpe. La tiene doña Evelyn, ella es muy ágil en esa materia. Vamos a verificarla de inmediato. Bueno, mientras tanto aprovecho de agradecer la invitación y saludar a todas las autoridades aquí presentes, ya lo hemos visto anteriormente, a los senadores, compañeros, y también a los compañeros dirigentes acá de la Administración Pública, distintas asociaciones y federaciones, que dicho sea de paso, estamos pasando un periodo crítico, producto de interpretaciones media extrañas de la Contralora, así que toda la fuerza, compañeros, porque sin el sindicalismo es difícil que la sociedad progrese y crezca. Somos la única instancia que equilibramos la cancha entre el patrón y el trabajador. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, esta reforma que estamos ahora viendo, digamos, en esta instancia, involucra básicamente esos 4 aspectos principales, que sería la modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, un fortalecimiento de FONASA, que es donde vamos a hacer mayor hincapié, por supuesto, nosotros, otorga facultades a otras instituciones autónomas como el ISP y la CENAVAS, y crea, por último, un Servicio Nacional de Salud Digital. Ya, eso es básicamente lo que... Esta reforma, por supuesto, que a nosotros como trabajadores de FONASA nos plantea nuevos desafíos.
¿Cuáles son estos desafíos? En primer lugar, el traspaso de funciones del subsidio de incapacidad laboral o licencia médica, digamos, a FONASA, desde las COMPINES, pero básicamente en cuanto a la revisión, análisis y fiscalización antes del otorgamiento del subsidio. Adelante nomás, caballero. Perdón, mientras tanto prepara. Pregunto, don Camilo Cid no falla nunca, viene a todas las sesiones, pero justo hoy día no está. ¿Se sabe algo? ¿Se podrá estar? Ah, está representando. Sí. Ya, muy bien, sí. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Si devuelve la anterior, por favor. ¿La lámina anterior? Ahí está, ya. Bueno, respecto a la licencia médica, es un tema que está muy en boga hoy día, todos lo sabemos, y es esta reforma, más bien yo lo veo como una mejora, más que una gran reforma así estructural. Esta ley que estamos revisando hoy día, en general es una reforma bastante procedimental que apunta básicamente a lo que es la mejora continua, veo yo, porque con el tiempo hemos visto que hay una nebulosa en el tema de licencia médica, hay una línea poca definida entre las COMPINES y FONASA, y hoy día queremos, como institución, tener mayores facultades de atribución en este aspecto. Respecto de las compras estratégicas por parte de FONASA, básicamente apunta a ser más eficiente la compra, ¿ya? Y mejorar precio, mejorar oferta, etcétera. Entonces, eso es algo de optimización, básicamente. Las herramientas que incentivarán la productividad, hoy día ya se están haciendo hace un tiempo atrás, pero estas herramientas están adscritas más bien a una glosa presupuestaria. Entonces, es necesario que hoy día esto quede un poco más formalizado para las administraciones futuras que vengan. Y por último, algo que es muy anhelado por los usuarios de FONASA, es el tema del prestador GES, que hasta el día de hoy depende de un reclamo y un aspecto bastante burocrático que tiene que realizar el usuario para que pueda optimizar la mejora asistencial respectiva. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta entonces, ante estos nuevos desafíos, que son 4, ¿seremos capaces? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que un poco demostrar la capacidad que ha tenido FONASA en el tiempo, sobre todo en los últimos lustros, donde vemos que FONASA ya ha equiparado al Servicio de Impuestos Internos en el premio anual a la excelencia institucional, que son un premio que se da a los 3 mejores servicios públicos al año. ¿Ya? Aquí está FONASA encabezando este listado junto con el Servicio de Impuestos Internos. Adelante. Adicional a esto, también en los últimos 2 años hay premios de índole nacional e internacional que básicamente están premiando la capacidad de innovación que tiene el servicio, y en eso destacar el premio anual de la excelencia institucional que se obtuvo el año pasado, donde se pudo mostrar un sistema en base a inteligencia artificial para poder agilizar todo lo que era la revisión de la ley de urgencia. ¿Ya? Eso ya está vigente, está funcionando y creciendo en nuestro servicio. Adelante. Bueno, pero eso obviamente que responde también a cerrar ciertas brechas que hoy día tenemos como trabajadores y como institución, y vamos a ver cuáles son estas brechas. Bueno, tenemos brechas desde el punto de vista estructural. ¿A qué me refiero con estructural? Me refiero a los grados de inicio y de tope de nuestro DFL de planta, que ha quedado muy desmejorado, con muchos servicios de la Administración Central del Estado, pero esto se agudiza también con los servicios de salud. Por ejemplo, vemos que el estamento administrativo nuestro, que es donde tenemos nuestro fuerte, que son las personas que atienden público, solamente pueden llegar al grado 14, ¿ya? Y en otros servicios de salud, hospitales, ya pueden llegar al 12. En el registro civil, por ejemplo, los funcionarios administrativos llegan al grado 10, que es una gran brecha que tenemos con ellos. Adelante, por favor. También hay algunas diferencias con otros servicios relacionados con asignaciones adicionales a la escala única de sueldo.
Por ejemplo, si vemos bono trato usuario, asignación de fortalecimiento, asignación de fiscalización, FONASA no tiene ninguna de ellas, versus impuesto interno que sí tiene trato usuario, tiene fiscalización, los servicios de salud tienen bono trato usuario, el ISP tiene asignación de fortalecimiento, las Ceremis y el registro civil tiene 2 de 3. Adelante. Entonces, ¿cuáles son nuestras demandas? Tenemos pendiente, todavía aquí está la ministra también acá, el tema del descanso reparatorio que todavía no se materializa y, por supuesto, esta asignación de fortalecimiento que viene a cerrar esta brecha que estamos mostrando en cifras. Adelante, por favor. Estas demandas, afortunadamente, ya han sido protocolizadas y formalizadas a través de este protocolo firmado el 22 de octubre del 2024, ¿ya? En donde está pendiente por ahora con la ayuda de la ANEF, que está por ahí, está la Carmen Luz, para que a través de la ley de reajuste podamos ver el tema del descanso reparatorio. Pero en materia de cierre de brecha remuneracional, acá tenemos consignado ya que esta asignación de fortalecimiento está en curso y está solicitada al Ministerio de Hacienda. Quiero mostrar algunos datos sobre eso. Bueno, esta asignación de fortalecimiento viene a cerrar algunas brechas, como estamos diciendo, con servicios públicos del sector salud. Está asociado a estas nuevas obligaciones y facultades. No solamente estamos viendo esta nueva reforma, sino que ya nos estamos haciendo cargo de la ley corta, que es a través de esta modalidad de cobertura complementaria. Desde el punto de vista económico, esta asignación estaría rondando los $4 millones anuales. Y lo que nosotros queremos y pedimos es que esta asignación sea equivalente, ojalá, a la asignación que está consagrada en la ley 20.865, que es la ley que otorga la asignación de fortalecimiento para salud pública. ¿Por qué? Y aquí yo les pido que hagan el match, por favor. Atención acá. Se está pidiendo que algunos funcionarios de las Compines vengan a FONASA, en primera instancia cerca de 30 y tantos compañeros de las Compines, y por supuesto que ellos no van a querer ingresar a FONASA ganando menos dinero. Entonces, para hacer match, digamos, entre las dos cosas que necesitamos, tanto nosotros como ellos, la idea es que esta asignación de fortalecimiento equipare, digamos, esta mochila extra que tienen estos funcionarios, de manera que el traspaso de Compina a FONASA sea transparente para todos. Ojalá que se haya entendido eso. Por favor, otro trabajo. Bueno, respecto al descanso reparatorio, bueno, ya cada vez menos son los compañeros que están en esta situación, apenas 350 funcionarios, ya la mayoría se están jubilando, que estarían esperando estos 14 días, que sigue siendo una deuda para nosotros. La próxima. Tiene 1 minuto para poder cerrar. Bueno, la pregunta de fondo que le debería importar mucho al Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? No sé si puede mostrar la última, por favor. La anterior. ¿La próxima de esa? Viene una animación, tiene una animación, debería aparecer. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que hicimos? Rápidamente, tomamos la ley de presupuesto 2025, tomamos el subtítulo de gasto en personal, que en este caso son 31.862.048. Otra, adelante por favor. Lo dividimos por la cantidad de dotación máxima autorizada y obtuvimos el siguiente resultado. Vuelven los gráficos, ministra. Bueno, aquí podemos ver que FONASA, para el Estado de Chile, significa, si no el peor, el segundo peor servicio público tratado por el Estado de Chile, ya que apenas el Estado invierte 25.029.103 pesos per cápita. Dividimos, tomamos el gasto en subtítulo 21, lo dividimos por la dotación máxima autorizada y obtuvimos esta sorpresa. Es decir, el Estado de Chile gasta más plata en el FOSIS, en los funcionarios del ISP, en los funcionarios de la Dirección del Trabajo, en la Dirección de Chile Compras, y eso es lo que queremos que esto se cierre, esta brecha. Eso sería. Muchas gracias. Sorprendente el dato que nos muestra sobre el suceso. Sin comentario por lo pronto.
Muy bien, le ofrezco la palabra a continuación a la señora Maribel González, representante de la Asociación Nacional de Funcionarios, FONASA. Doña Maribel, por favor, sus 10 minutos. ANAF. ¿Aló? Ahí sí. Ya. Bueno, primero que todo, saludar a todas las autoridades acá presentes, a la señora ministra, a los senadores, al subsecretario, a la subsecretaria, a nuestro representante de FONASA, don Matías Goyenechea, y a las asociaciones de funcionarios y federaciones que se encuentran acá presentes. Y bueno, a todos los funcionarios que nos están acompañando acá, así que, por favor. Sí, ahí sí. Ya. Usted nos indica cuando quiere que le cambie la lámina. Ahora, por favor. Bueno, nosotros como Asociación de Funcionarios ANAF nos queremos presentar primero quiénes somos. ¿Ya? Nosotros somos una asociación de funcionarios que data del año 1994, tenemos 31 años de vida. Representamos a todos los estamentos de nuestra institución, los auxiliares administrativos, profesionales y directivos en todo Chile. Del universo de funcionarios asociados a una de las dos asociaciones poseemos un 62%, donde destacan principalmente mujeres jefas de hogar. Junto a la transversalidad de estamentos y presencia nacional que tenemos nosotros, otra fortaleza es la capacidad de diálogo de ideas para aportar mejor a la gestión institucional y a sus trabajadores y trabajadoras independientes de la administración de turno. ¿Qué hacemos en FONASA las y los trabajadores que allí trabajamos? Bueno, hacemos múltiples tareas, ¿ya? Desde los pagos de los subsidios de incapacidad laboral, que se hacen las transferencias de los dineros, de los recursos a las entidades pagadoras, hasta atenciones en terreno, inscripciones de prestadores al MSC, venta de programas, préstamos médicos, todo lo que es la atención GES, ley de urgencia, acreditación, Panamá y MLE, compra de medicamentos, asesoría de salud, compra de prestaciones, ley Ricarte Soto, atención virtual, convenios de diálisis, grupos relacionados con el diagnóstico y los GRD. Esas son, entre otras, que la atención de público que hacemos en nuestras sucursales que están a lo largo de nuestro país. Acá también podemos ver la población beneficiaria que tenemos nosotros en FONASA, y como Seguro Público de Salud cubrimos más del 84% de la población. Como ustedes pueden ver, acá nosotros en el gráfico, en el año 2014, nosotros teníamos 13.399.822 beneficiarios. Hoy día, en el año 2025, no alcanzo a ver la pantalla, tenemos 16.855.003 personas beneficiarias. Como ustedes pueden ver, ha ido en aumento bastante en nuestros beneficiarios desde el año 2014 al 2025. Por favor. Bueno, nuestra población beneficiaria son los 16.855.003 personas. A febrero del año 2025, como ustedes pueden ver, tenemos una caracterización general de población, donde hay una gran cantidad de porcentaje. Allí podemos ver los porcentajes. Tenemos nuestros tramos de clasificación, que es el tramo A, B, C o D. El tramo A, que son nuestros carentes de recursos para salud, ha ido cambiando, pero muy poquito, pero sí ha ido cambiando los otros tramos de clasificación, ¿ya? Eso es por la llegada de mucha gente que venía de las ISAPRE a FONASA. ¿Puede pasar? ¿Con qué contamos nosotros para desarrollar nuestras funciones en FONASA? Nosotros en FONASA tenemos funcionarios. Desde el 2020 nosotros éramos 1.222 personas. Y en el 2025 somos 1.273 personas. Como usted puede ver, la cantidad de personas que hemos ido en aumento no son tantas, ¿ya? Son alrededor de 51 personas más que tenemos en nuestra dotación.
Las sucursales tenemos a lo largo de nuestro país, estamos divididos por direcciones zonales y el nivel central y la región de O'Higgins, 94 sucursales que atienden a todos nuestros beneficiarios. También nosotros, como recordaba aquí nuestro compañero Felipe Tamayo, en FONASA también hemos recibido reconocimiento de la ciudadanía, como es la encuesta CADEM, que reconoce el FONASA como marca líder, categoría Sistema de Salud. Y FONASA obtuvo el premio Boni a la innovación, también los premios a la excelencia, que también nombraba nuestro compañero presidente Felipe Tamayo. Me permito hacerle una sugerencia a ¿Sí? fin de optimizar al máximo su tiempo y plantear las cosas más sustantivas. Eviten, y esto para los siguientes expositores, eviten repetirse, porque si no pierden el tiempo que ustedes tienen asociado Sí, para entiendo. su objetivo. Ok, Es una sugerencia. ok, muchas gracias. Bueno, ahí están los premios a la excelencia y como dije delantito, hemos ido en aumento en 51 personas funcionarias entre el año 2020 y 2025. ¿Ya? ANAF y modernización al sistema de salud. Nosotros desde la creación de FONASA los funcionarios han sabido ser flexibles, pasando desde el bono manual al electrónico, creación del auge y asesorías de salud. También nosotros nos contenta ser testigos de cómo se ha superado la imagen de que somos cajeros de venta de bonos a asesores de salud y profesionales enfocados a grandes temas como los prestadores, Ricardo Soto, etcétera. También nos contenta el consenso de todos los sectores políticos aquí representados. Poseer un 84% de la población que vive en Chile entrega un poder de negociación que va directamente proporcional a todos los beneficiarios. Como ANAF y trabajadores siempre hemos asumido desafíos, esta ley no es la excepción, por eso la respaldamos, coincidimos con que deben venir nuevas reformas estructurales y este es un paso en esa vía. Como organización de los trabajadores y trabajadoras de FONASA que estamos en ANEF, siempre hemos aportado a un sistema de seguridad social pleno, donde el FONASA sea fortalecido de verdad, por tanto, esperamos que siempre apoyen recursos financieros para estructura personal y desarrollo digital. Los desafíos para las futuras etapas. Ya, nosotros tenemos el desafío de la modificación de nuestro DFL, que aun cuando se hizo en el año 2017, tiene varias falencias que no permite que haya una carrera funcionaria eficiente en nuestra institución. Que las reformas futuras deben traer mayor dotación, que eso siempre nosotros estamos como decimos nosotros, a pesar de todo lo que eso significa, que tenemos cada vez más tareas con la MSC, hoy día está el tema de las compines, siempre nos hacen reformas cuando salió la ley de autoridad sanitaria también, pero nosotros como FONASA nunca nos dan mayor dotación, como ustedes pueden ver, no hemos podido avanzar mucho en temas de dotación a costado. Por lo tanto, nosotros esperamos que estas reformas sí nos traigan mayor dotación para que podamos efectuar el trabajo, porque aún a pesar de que somos pocos, igual hacemos el trabajo bastante eficientemente y nos esforzamos por cada día sacar adelante todos los trabajos que tenemos, tanto en el front, que es las sucursales donde están nuestros compañeros enfrentando a los beneficiarios, como en las oficinas, departamentos que hacen el trabajo para que se pueda atender a nuestros beneficiarios a nivel de nuestro país. Las reformas futuras deben también considerar presupuesto para infraestructura, porque en la medida que venga más personal, vamos a necesitar más espacios físicos, tanto en las oficinas como en las sucursales. ¿Ya? Hoy día las sucursales cuentan con los espacios para las personas que allí están, no para otros extras, entonces es importante que haya presupuesto para ello también. Bueno, pusimos acá también el bono trato usuario, en algún momento nosotros lo teníamos, pero le dimos también favorecimos la ley de fortalecimiento, que nosotros no la tenemos y sí la tienen la tiene la Ceremi, la tienen varias otras instituciones de salud pública. Y para nosotros es súper importante, bueno, en algún momento volveremos a retomar ese espacio, esperemos que así pueda ser, ¿ya? También queremos, como sabemos, que van a ser traspasados funcionarios desde la COMPIN a nuestra institución. Nosotros esperamos que las personas que vengan tengan perfiles de flexibilidad, ser clave en los procesos para una transmisión de conocimiento a los que no conocemos mucho del sistema
¿ya? Sabemos las cosas como las justas para poder orientar a nuestros beneficiarios. Y materializar el compromiso de asignación de fortalecimiento ya comprometida por la ministra, que firmamos un protocolo el año pasado y que lo tenemos ahí presente. Hoy día también estamos en un oficio que se fue a la DIPRES, esperamos que se pueda concretar en un proyecto de ley. Ojalá ese proyecto salga lo más breve posible, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doña Maribel. A continuación, le voy a ofrecer la palabra a don Ernesto Rojas. Al final de las 4 exposiciones, si ustedes gustan, pueden redondear algunas ideas que yo veo que van a ser tal vez complementarias, en fin, para poder dar paso a la opinión del Ministerio y las conversaciones entre nosotros con los senadores. Don Ernesto, por favor. Agradeciendo, presidente, a senadoras y senadores presentes, ministra de Salud, subsecretaria y subsecretaria de redes asistenciales. Nosotros como FENFUSAT representamos a 19 asociaciones del país de funcionarios de la Seremi Salud en 15 regiones y somos uno de los integrantes de la Mesa del Sector Público que negociamos todos los años con la autoridad. FENFUSAT, desde su creación, que fue sin presupuesto y despojada de su rol fiscalizador, la ministra que está acá sabe todo lo que hemos sufrido por esta entidad nueva. Esta es una introducción, presidente, solamente. Está en contra del desmantelamiento de nuestra federación en reiteradas veces de la autoridad sanitaria. Hemos indicado que la salud es un tema de seguridad nacional y la pandemia, con la prevención y fiscalización de la autoridad sanitaria, nos dio la razón, salvando miles de vidas por los funcionarios de la Seremi Salud en su fiscalización. CONPIN, el primer ente fiscalizador de esta institución, vio duplicada la emisión de licencias médicas, llegando a 8 millones el año pasado. Por lo cual, su respuesta ha sido trabajar con recursos precarios, falta de dotación. Recordar que en este Congreso se rechazó el aumento de 2.000 millones para fortalecer CONPIN en la ley corta, y además Hacienda recortó este año 5.500 millones de pesos al presupuesto de la Subsecretaría de Salud Pública. Eso es relevante para todo lo que cumple la autoridad sanitaria. En estos más de 20 años, esta institución ha visto cómo se quiere desmantelar. Crean ministerios como el Medio Ambiente, con rol fiscalizador, y las regiones del país, la Seremi tiene que hacer los convenios para hacer las fiscalizaciones. La farmacia ICP, la Seremi Salud deben hacer las fiscalizaciones en las regiones. El convenio de Servio de Obras Públicas, que está ahora recientemente, donde también se quieren anular las fiscalizaciones, obviamente, para hacer directa su autorización. Estamos en una posible endemia por Aedes y resulta que estamos en alerta sanitaria y con 0 presupuesto. Es decir, lamentablemente la autoridad sanitaria tiene 0 presupuesto, pero hemos vigilado y encontrado vectores que no han producido contagio en nuestro territorio continental. Esa es la importancia de los trabajadores de la autoridad sanitaria, cuidando la salud. La ley de tabaco y el proyecto que viene ahora del vaso con agua también lo va a tener que hacer la autoridad sanitaria de su fiscalización. Para fortalecer nuestra institución y cuidar y proteger la salud de la población, hemos indicado obviamente que un trabajo junto a la ministra y la subsecretaria de un protocolo y un proyecto de nuestro DFL5, nuestra carrera funcionaria, que está firmado por la ministra y entregado a la DIPRES en noviembre de 2023. Esto indica justamente lo que necesitamos, fortalecer la autoridad sanitaria y la CONPIN para lograr que no un funcionario tenga que ser renovado, fiscalice licencias médicas y tenga que ser todos los años renovado. Eso no debería ser. Por la calidad y por el prestigio debería estar en una carrera funcionaria. Nuestra autoridad sanitaria tiene un 97% de contratas y un 3% de titulares. Y ese proyecto está en Hacienda y está firmado por FENFUSAT en un compromiso hecho por todas las federaciones de la Subsecretaría de Salud Pública, y FENFUSAT lo firmó con el gobierno en la última negociación. Y tiene que cumplirlo ahora el primer semestre. Entonces se va a hacer llegar a los senadores justamente este compromiso del gobierno y para hacer historia con la ministra y la subsecretaria y lograr realmente una carrera funcionaria para esta institución. Por lo cual FENFUSAT está por no desmantelar CONPIN y la autoridad sanitaria, y debemos fortalecer nuestra Seremi Salud justamente para cuidar la salud de la población. Cada peso que se invierte en prevención y fiscalización se multiplica en salud para la población. Ahora dejo a mi compañera Jennifer, directora regional, que va a expresar justamente lo que nos indica ahora, que es licencias médicas y fortalecimiento. Le doy la palabra a doña Jennifer. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a las autoridades presentes y también a los representantes de las y los trabajadores del sector salud.
La presentación que nosotros vamos a mostrar se enfoca en poder dar respuesta a algunas de las interrogantes que se han presentado por parte de las autoridades en sesiones anteriores. Primero que todo, queremos comentarles qué es lo que hacen los trabajadores de las comisiones de medicina preventiva e invalidez, a qué nos dedicamos los 933 funcionarios que representamos a la COMPIN a nivel nacional, que revisan 49 trámites. Nos dedicamos a la atención de usuarios con afecciones médicas afiliados a FONASA e ISAPRE. Atendemos a padres, madres, embarazadas y cuidadores, empleadores del área pública y privada, personas en situación de discapacidad, escolares, bomberos, profesionales habilitados para la emisión de licencias médicas y cajas de compensación, entre otros organismos, para la obtención de beneficios sociales en materia de licencias médicas, fiscalización del buen uso de recursos públicos y la certificación de estados de salud. Siguiente, por favor. ¿Qué actividades realizan las unidades de fiscalización de licencias médicas a nivel nacional? Revisamos denuncias por mal uso de licencias médicas, realizamos la fiscalización a profesionales emisores de licencias a través de la Ley 20.585, también proveemos los talonarios de licencias médicas públicas y privadas, fiscalizamos la suplantación de identidad, también las denuncias por hurto de talonarios de licencias, fiscalizamos organizaciones criminales relacionadas a la venta de licencias médicas y creación de empresas y o contratos ficticios. Investigamos licencias utilizadas para viajar al extranjero, estudiar, realizar prácticas profesionales, actividades de voluntariado, entre otras. También realizamos visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento del reposo por parte de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud. Coordinamos la realización de peritajes médicos de contralores de COMPIN, así como también de aquellos especialistas externos en traumatología y psiquiatría. Se releva la importancia de poder contar con la opinión de expertos en esta materia, dado que la mayor cantidad de cotizantes del Fondo Nacional de Salud que tienen patologías de larga data en traumatología y psiquiatría muchas veces no pueden acceder a la oportuna atención de un especialista en esta materia. Es por eso que contar con una revisión detallada por parte de un especialista permite un mejor pronunciamiento y poder tener una mirada global de la situación del usuario o la usuaria afectada. También se fiscaliza el pago de subsidio por incapacidad laboral de aquellos trabajadores que no se encuentran afiliados a una caja de compensación. Según los datos entregados por la señora Contralora en su exposición, aproximadamente el 15% de las licencias médicas corresponden a personas que no se encuentran afiliadas a cajas de compensación y son activamente revisados por los equipos de subsidio de las distintas COMPIN. Esto, entre otras gestiones derivadas de la realidad local de cada COMPIN a nivel nacional. Siguiente, por favor. También se consultaba respecto a las responsabilidades del ejercicio del buen uso de la licencia médica. Las COMPIN dependen principalmente de las Seremis de Salud, que son quienes deben realizar la supervisión, coordinación y apoyo técnico y administrativo de las COMPIN del país. Entonces solicitamos en la revisión de esta materia que se pueda revisar cuántos recursos dispusieron las Seremis de Salud para que las COMPIN pudieran desarrollar y llevar a cabo el trabajo al cual están mandatados hacia la comunidad. Cuántos vehículos se han dispuesto a nivel nacional para poder verificar el cumplimiento del reposo, así como también cómo se han fortalecido los equipos de fiscalización a nivel nacional. La responsabilidad de COMPIN de fiscalizar el ejercicio legítimo al derecho a la licencia médica. Esto está contenido en el Decreto Supremo número 3 del año 1984. La responsabilidad del empleador, contenido en el mismo instrumento legal, de controlar el cumplimiento de la licencia médica que hagan uso sus trabajadores y denunciar a la COMPIN en caso de estar en conocimiento de un mal uso. Este mandato es tanto para los trabajadores del área privada como para los y las funcionarias del sector público. Los organismos públicos también están mandatados por ley a poner en conocimiento de COMPIN aquellos casos en que se sepa de un mal uso de licencia médica, cosa que a la fecha ha ocurrido escasamente. La responsabilidad del profesional emisor, como bien se ha mencionado en oportunidades anteriores, que es quien certifica el estado de salud de un trabajador y provee el instrumento de la licencia médica.
y la responsabilidad del usuario o la usuaria, quien debe hacer un uso honesto del beneficio social. Entonces aquí vemos que el problema es más profundo que el sector público. Aquí vemos a nivel nacional que hay un problema a nivel cultural que involucra a varios agentes, ¿cierto?, que son los que propician la entrega, el uso, la fiscalización de la licencia médica, entre otros. Siguiente, por favor. Respecto al mal uso de licencia médica con fines de viaje al extranjero, señalar y ratificar, como ha sido mencionado tanto por la ministra de Salud como por la subsecretaria de Salud Pública en presentaciones anteriores, que ya desde el año 2023 en regiones se oficiaba la Policía de Investigaciones para investigar el mal uso de licencia médica con fines de viaje al extranjero, principalmente en el proceso de investigación de denuncias presentadas por empleadores públicos y privados, así como también por personas naturales. La misma normativa establece de que las COMPIN están mandatadas a fiscalizar el 100% de las denuncias que tengan en su conocimiento, y así se ha cumplido por las distintas comisiones de medicina preventiva de invalidez a nivel nacional. Y tenemos una reflexión donde vamos a presentar datos analizados con respecto a una región de baja complejidad, al no contar con una base nacional de fiscalizaciones realizadas a funcionarios públicos. Siguiente, por favor. Durante el año 2024, en una COMPIN se recibieron en el año 1.065 denuncias, de las cuales el 100% fue revisada e investigada a cabalidad. Solamente 38 de esas denuncias correspondían a funcionarias y funcionarios del sector público, lo que representa un 4% de dichas denuncias, y el 96%, 1.027 de estos casos, corresponden a denuncias del sector privado. Esto ratifica lo mencionado también en comisiones anteriores, donde se señala que si bien se sanciona y se deja en evidencia de que no puede haber una mala práctica de un instrumento público por parte de funcionarios del Estado, este problema es mucho más profundo, y esto es solamente la punta del iceberg de una organización criminal que se ha cimentado a nivel nacional con respecto al uso de este instrumento. Y a modo de ejemplo, comentar que durante el año 2025, una municipalidad denunció a 3 funcionarios que hicieron uso de licencia médica con fines de viaje al extranjero. Se analizó el trabajo efectuado por las COMPIN, se hizo el cruce de datos con la PDI, la COMPIN rechazó estas licencias médicas, solicitó la recuperación del subsidio por incapacidad laboral y se notificó al empleador y al Ministerio Público. Esto da cuenta de que efectivamente los trabajadores están realizando su función. Brevemente, con respecto a las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 21, señalar lo siguiente. Además del peritaje médico, la visita al trabajador y solicitar antecedente al profesional emisor, la normativa establece que podemos solicitar antecedentes al empleador y también realizar cualquier otra medida que sea competente para establecer un buen uso de este instrumento. Lamentablemente, la normativa vigente no establece la obligación de responder a las COMPIN o plazos para dicho efecto. En general, una adecuada fiscalización fracasa por no contar con una respuesta de la contraparte, impidiendo detectar el fraude por mal uso de licencia médica. Datos a considerar. Contamos con 16 regiones y 346 comunas, 4.270 kilómetros de largo y solamente 61 funcionarios en el área de fiscalización para poder fiscalizar el buen uso de la licencia médica de más de 8 millones de licencias emitidas durante el año 2024. Más del 50% de estos funcionarios cumplen una doble función en las COMPIN. Además de eso, la reducción presupuestaria de 5.500 millones solamente en el último periodo impide implementar mejoras a las fiscalizaciones de licencias médicas y el fortalecimiento de las COMPIN. Siguiente, por favor. ¿Qué se ha realizado en materias de fiscalización? Se preguntaban también si el COMPIN está realizando el trabajo para el cual estamos convocados. 61 funcionarios realizaron más de 12.000 visitas domiciliarias y alrededor de 3.000 visitas por vínculo laboral. Esto para acreditar que efectivamente las empresas a las cuales se les están pagando estos subsidios de incapacidad laboral a través de sus trabajadores cumplan con los debidos requisitos, dados que muchas veces en una fiscalización nos damos cuenta que donde debiera haber una empresa hay un sitio ERIASO y que en realidad nunca existió el servicio por el cual fue contratada esta persona. Más de 2.000 fiscalizaciones a emisores de licencias médicas,
y en un comunicado del Ministerio de Salud se mencionaba la reducción del 53% de los grandes emisores de licencias médicas. Una reflexión por parte de los trabajadores es que a pesar del gran esfuerzo realizado, esto sigue siendo insuficiente para los más de 8 millones de licencias tramitadas en un año. Esta información ha sido recopilada desde los equipos de fiscalización de licencias, desde la Coordinación Nacional de CONPIN y el Ministerio de Salud, lo que denota una marcada sobrecarga a los equipos de trabajo que hoy se encuentran en el escrutinio público. Cierto, son solamente, y reitero, 61 personas las que están llevando a cabo esta labor a nivel nacional. ¿Qué proponemos como mejora? Un minuto, por favor. Claro que sí, presidente. Estandarizar procesos a través de un manual actualizado de los trámites de CONPIN, automatizar procesos administrativos e implementar nuevas tecnologías, realizar estudios para medir y mejorar el rendimiento operativo a través de indicadores de gestión, realizar capacitaciones efectivas, considerar sin duda el aumento presupuestario para fortalecer la fiscalización y la certificación de discapacidad, realizar una difusión masiva para prevenir y erradicar el mal uso de licencias médicas. Esto en apoyo de prensa escrita, de radio y televisión. Cruzar información entre servicios de salud, FONASA, PDI, Servicio de Impuestos Internos, Comisión Médica de Pensiones, Suceso, Servicio Nacional de Registro Civil y las CONPIN. Si bien existen los instrumentos, estas instituciones no se comunican entre sí en tiempo real, lo que enlentece y entorpece una adecuada fiscalización al buen uso de la licencia. Y además de la vulnerabilidad tecnológica, comentarle que hasta la fecha muchos de los procesos de las comisiones de medicina preventiva de invalidez se almacenan en una planilla Excel, cosa que demuestra la vulnerabilidad de nuestros procesos. Siguiente, por favor. También actualizar las políticas que permitan robustecer el proceso de fiscalización, esto contenido en la letra E del artículo 21, que establece amplias facultades, pero no establece sanciones ni tampoco la obligación de los organismos, tanto públicos como privados, de responder. Ampliar, formalizar y fortalecer a los equipos de fiscalización de CONPIN, restringiendo la doble realización de tareas. Dicho todo lo anterior, yo les quiero dejar una reflexión. Solamente 61 funcionarios a nivel nacional y una dotación que contempla el 0,1% de los funcionarios públicos contratados a nivel nacional trabajando en CONPIN. ¿Podemos afirmar con todos estos antecedentes que los trabajadores de CONPIN no han realizado su trabajo? Siguiente, por favor. Respecto al proyecto de fortalecimiento a FONASA, que traspasa funciones de la Unidad de Subsidio y Contraloría Médica. ¿Puedo seguir? Muchas gracias. La unidad de subsidio, y como bien se comentaba anteriormente, que yo creo que es muy importante destacar, aquí este traspaso conlleva una gran responsabilidad, donde se va a tener que dar respuesta a más de 8 millones de licencias médicas. Las unidades de subsidio no solamente realizan el cálculo de las licencias médicas de trabajadores y trabajadoras del sector privado, que no se encuentran afiliados a una caja de compensación. También estos equipos son agentes activos ante la detección del fraude. Por ejemplo, revisan estándares y parámetros establecidos en el DFL 44 de 1978 y por la Superintendencia de Seguridad Social para acreditar el cumplimiento de requisitos legales para el pago de subsidio y la existencia de la relación de subordinación y dependencia, resguardando el buen uso de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Por su parte, las Contralorías y Precontralorías también participan activamente de los procesos de fiscalización. Revisan el comportamiento de los médicos emisores y médicas, solicitan antecedentes médicos de respaldo, requieren a los equipos de fiscalización visitas domiciliarias, participando activamente también en la realización de peritajes médicos y entrevistas a emisores de licencias, entre otras actividades relacionadas a la fiscalización del buen uso de la licencia médica. Las Contralorías Médicas, a modo de ejemplo, ya hace un par de años atrás informaron a la Coordinación Nacional de CONPIN el caso de fraude por médicos extranjeros que vendían licencias médicas. En conclusión, si bien los trabajadores reconocen las deficiencias del sistema y que se pueden realizar mejoras al servicio, el trabajo conjunto de las distintas unidades de CONPIN propicia la fiscalización, el rechazo de la licencia médica y la recuperación de subsidio por incapacidad laboral. Entonces, esto tiene que ser abordado y revisado antes de poder traspasar estas funciones que son tan relevantes y críticas a FONASA. Siguiente, por favor. Proponemos, como trabajadores, participar como representantes de trabajadores de la Subsecretaría de Salud Pública activamente del proceso de modernización de las CONPIN, retroalimentando a nuestras autoridades del valioso conocimiento de quienes realizan el trabajo día a día.
Y les dejo una reflexión también para su análisis. Los y las trabajadoras en su mayoría nos encontramos comprometidos con nuestra labor pública. Solamente el 2,7% de los funcionarios públicos contratados a nivel nacional son aquellos que incumplieron su reposo realizando el uso de licencia médica. La gran mayoría sí nos encontramos comprometidos con nuestro trabajo, pero desde la creación de la Subsecretaría de Salud Pública el 1 de enero del 2005, más del 90% de los funcionarios recibe la renovación de sus servicios cada 30 de noviembre. Si nos vamos de la institución o nos despiden por una reformulación del Estado, no recibiremos indemnización por años de servicio o seguro de cesantía. Entonces, en ese aspecto, los trabajadores sí nos encontramos en desmedro con respecto a otras garantías que tienen los trabajadores del área privada. Siguiente, por favor. Solicitamos regularizar Perdón, las... tenemos que ir cerrando Sí, su es la exposición última porque si no, lámina. no va a haber tiempo Es para la la última siguiente lámina, y las preguntas y presidente. respuestas. Por favor. Solicitamos regular las condiciones laborales, inyectar recursos para realizar el trabajo, fortalecer por ley las facultades de fiscalización, establecer plazos y sanciones para asegurar el debido cumplimiento al correcto uso de la licencia, efectuar una estrategia comunicacional que instruya a la población sobre el correcto uso de la licencia médica, integrar a las federaciones en los proyectos de ley que afecten directamente a la estabilidad laboral y sus funciones, y realizar un análisis de riesgo, compartirlo con las federaciones y autoridades respecto al traspaso de funciones de Compin a FONASA. Adjuntamos en anexos un reporte sobre el proyecto MICE, Muy bien. elaborado por la región metropolitana, y también algunas noticias Se ha que dan cuenta excedido, del le fraude hemos dado previo. espacio a su Muchas gracias. exposición, se ha excedido exactamente el doble. Senador Castro, Muchas gracias. usted pidió la palabra. Sí, gracias, presidente. Para los trabajadores de FENFUSAT que acaban de intervenir, primero aclarar un poco una afirmación equívoca que se acaba de hacer por el dirigente FENFUSAT. El Senado no ha rechazado ningún presupuesto formulado por 2.000 millones de pesos. Si la DIPRES lo modificó o lo cambió, tiene que dirigirle usted su interrogatorio a la DIPRES. Aquí no ha habido rechazo a una disminución de recursos para las Compinas en nuestro país. Se lo aclaro porque además fuimos miembros con la senadora Orden en la Comisión Mixta de Presupuesto, conocemos al detalle cómo se trabajó el presupuesto 2025. Lo segundo, precisar que tampoco hemos sido testigos de que ni la autoridad ni el Senado estén en una estrategia de desmantelar las Compin, como se dijo. Eso no es así. Y si alguien tiene una prueba de que fuera en contrario, que lo diga con una prueba. Pero aclarar las cosas, para que nos entendamos bien respecto a los roles que hemos tenido cada uno, porque aquí las cosas que se hacen dejan huella. No son palabras, quedan documentadas, quedan en votación, entonces hay que ser súper precisos en las cosas, por eso lo aclaro. Sí, en tercer lugar, preguntarles ¿por qué, si aquí no estamos haciendo jamás una evaluación de los trabajadores ni su desempeño, porque no nos corresponde, sin embargo admitamos que la admisibilidad de la licencia y la vigilancia del reposo fracasó? Fracasó. Por algo la Contraloría tuvo que llegar a colocarnos en la cara a todo lo que ocurrió. Fracasó. Entonces aquí no hacemos medición de esfuerzo, sino que medimos resultados. Y frente a eso, entonces, frente a ese problema, primero preguntarle si es que hubiese, no lo sé yo, francamente, si hay funcionarios que viajaron al extranjero haciendo uso de licencia. Yo lo ignoro, pero tengo que preguntarle porque se lo hemos preguntado a todas las entidades del Estado, si eso está dentro de las 16 Compin o no, que puede haber sucedido eventualmente. Segundo, que el nuevo escenario que plantea este proyecto, y por eso quiero entenderlo bien, plantea que la admisibilidad de la licencia, el peritaje y el control y la vigilancia de reposos se trasladen a FONASA. Eso es lo que plantea este proyecto de ley. Entonces, me encantaría que ustedes aludieran a este nuevo escenario, a no ser que ustedes dijeran que están en contra de eso. Que no lo sé exactamente, me gustaría una posición, porque el texto, y pronto lo vamos a tener que votar, dice, va en esta dirección, sacar de la Compin esas facultades, tiene muchas más, pero estas facultades, admisibilidad, peritaje y vigilancia del reposo, hoy día son de las Compin. El texto propone pasarlo a FONASA. Sobre eso me encantaría saber la opinión de ustedes, sobre ese escenario que es el que está definido por el Ejecutivo y que yo creo tiene en general un respaldo bastante amplio de lo que hemos observado hasta ahora. Muchas gracias. Muy bien, vamos a terminar las exposiciones. Perdón, ¿quería?
Yo les ruego que se concentren en lo sustantivo, porque si no van a ocupar su tiempo en exposiciones de lo que son. Para lo que fueron convocados es para opinar sobre el proyecto. Ese es el momento, es esta la instancia en donde ustedes planteen sus preocupaciones, si están de acuerdo, los desacuerdos, y para ir viendo cómo en el camino vamos pudiendo corregir algunas preocupaciones. La senadora Ordena había pedido la palabra, porque si no pasaríamos a Carmen Luz. Senadora. Gracias, presidente. Para que podamos escuchar la última exposición, si es en la misma línea, porque me gustaría tener claridad. En general, FONASA, ¿cómo ve este traspaso de la COMPIN? Lo mismo la COMPIN, y que podamos tener claridad, porque lo que estamos discutiendo es la modernización del sistema de salud en Chile, y uno de los temas es este traspaso. Entonces, también les pediría ahí si pudiéramos ir acotando y haciendo referencia también al proyecto de ley. Después voy a opinar respecto en temas generales. Gracias, presidente. Muy bien, yo tengo varios comentarios, pero para ser consecuente yo prefiero dejarle el espacio. Les ruego, por favor, 10 minutos. Mire, puede que haya otro espacio, dependiendo de cómo vayamos manejando este proyecto. Y digo manejando este proyecto porque no nos interesa avanzar a la carrera, nos interesa avanzar bien, pero tampoco podemos eternizarnos, ¿no? De tal manera que seamos ejecutivos, seamos súper directos, súper prácticos y en fin, traten de ir a los sustantivos, sáltense todo el preámbulo, porque la verdad es que si eso no cambia el proyecto no tiene mucho sentido. Todos ya nos conocemos, sabemos lo que hacen los funcionarios, sabemos los problemas que tenemos en términos generales. Vámonos a los sustantivos para poder avanzar. Yo creo que lo vamos a volver a convocar más adelante, pero por favor. Carmen Luz, ¿y quién más acompaña a Carmen Luz? Sebastián Godoy, vicepresidente de la Federación y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Seremia de Valparaíso. Muy bien, adelante por favor. Bueno, saludar a las autoridades presentes acá, al presidente, a la Comisión de Salud Sáltese también. Todo eso porque Me está salto perdiendo todo un eso, minuto. pero Sí, me tengo por que favor. presentar. Soy Carmen Luz Escaf Vega, presidente de la Federación de Asociaciones de Salud Pública. Agrupamos a Seremis de Salud del país, a funcionarios y funcionarias del nivel central también del Ministerio y a 2 asociaciones del Instituto de Salud Pública. Nos convoca en esta ocasión efectivamente el proyecto y tenemos que señalar, después de un barrido que hicimos con trabajadores y trabajadoras de la COMPIN a nivel nacional, particularmente también en la metropolitana, funcionarios de Contraloría, Precontraloría y subsidios, en indicar que el proyecto para nosotros es inadecuado en los tonos porque efectivamente no releva el trabajo que se hace en la COMPIN, y junto con esto no puedo evitar, y no tengo que dejar de hacerlo, de saludar la función que hacen los trabajadores y trabajadoras de la COMPIN con los recursos que disponen a nivel de país. El proyecto de ley aborda efectivamente el fortalecimiento de FONASA, pero también tenemos que indicar que en las páginas que involucra a la COMPIN no resalta tampoco la labor de los trabajadores y la función que cumplen. En eso nos vamos a abocar en nuestra presentación, queremos cumplir con el tiempo. Por su intermedio, presidente, quiero que autorice a que intervenga Sebastián Godoy, que va a dar el detalle también, y yo voy a cerrar la presentación. Muy bien, Sebastián, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas las autoridades, senadoras, senadores. Bueno, si pasamos a la siguiente entonces, diapo, por favor. A nosotros como federación, a nuestra organización, nos correspondió también hacer un análisis y revisión respecto de lo que sería la regulación de los dispositivos médicos. ¿Ya? Como al ser nosotros también, gracias, federación que congrega a trabajadoras y trabajadoras del ISP, entonces quisiéramos dejar establecido en esta oportunidad, ¿cierto?, que en ese componente del proyecto de ley hay un apoyo transversal, ¿cierto?, desde las asociaciones del ISP, como también con su actual directora, por lo tanto no va a ser tema de esta presentación, sí lo que corresponde evidentemente a la reforma del COMPIN. A la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, esto es lo que sale finalmente en el proyecto de ley, en el texto, ¿cierto? Se plantea, como bien dijo Carmen Luz y las dirigencias que nos antecedieron, ¿cierto? Se plantea la ineficiencia administrativa, ¿cierto? Las situaciones de retraso de los pagos y problemas en la fiscalización. Haciendo alusión a lo que dijo recientemente el senador Castro, evidentemente hay que hacer un reconocimiento respecto a las distintas dificultades y complicaciones que se van dando en este rol de fiscalización,
fundamentalmente de la licencia médica a propósito de todo lo que ha sucedido últimamente. Sin embargo, responden a condiciones de trabajo de carácter institucional que no permiten un buen desempeño de estas áreas y otras en lo que es las funciones de la COMPIN. La siguiente, por favor. En el transcurso de las discusiones, ¿cierto?, hemos visto la presencia de autoridades, ¿cierto?, donde el Ministerio indica que se fortalece la COMPIN, ¿cierto?, al sacarle estas funciones y atribuciones, ya una contradicción bastante particular, ¿cierto? Desde el punto de vista FONASA indica que su objetivo es el del traspaso de funciones, ¿cierto?, y dotación es mejorar la experiencia usuaria, ya con solamente haciendo alusión a una encuesta de carácter privado, que no conocemos su metodología, pero hace referencia a la experiencia de usuario. Sin embargo, nosotros creemos que el objetivo fundamental es la contención del gasto del SIL, ¿cierto? Por lo tanto, creemos que ahí hay un punto crítico importantísimo. Después podemos ver al representante de la Caja Los Andes, que también estuvo en una de las presentaciones anteriores, donde él también plantea, ¿cierto?, la complejidad, ¿cierto?, de posible sobrecarga de la FONASA a partir de lo que sería el traspaso de las funciones y un debilitamiento de la función fiscalizadora de la COMPIN. Lo dice en este caso ya el representante de las cajas, y en su propuesta ya conocemos que plantea una licitación, ¿cierto?, para servicios privados del pago de la licencia médica. Y es interesante también en la presentación de la presidenta del Colegio Médico, en el cual plantea que es complejo tener una entidad que tenga el control de licencias médicas y también pague, ¿cierto? O sea, el seguro público se va a estar controlando y fiscalizando sus propias licencias médicas. Esto lo dijo la presidenta del Colegio Médico en esta misma instancia. Es complicado que FONASA establezca una Contraloría Médica, que finalmente es el ente contralor, ¿cierto?, de carácter médico, que hace el análisis de la licencia médica y su sustento médico por el cual está indicado el reposo. Creo que sí, ahí estamos. En los gráficos rápidamente, porque hay varias cifras que se van a repetir, pero ahí podemos ver que en cuanto a lo que corresponde a los contralores, a nivel país en particular se cuentan 113 personas que trabajan en estas funciones, ya para la enorme cantidad de licencias médicas que han indicado en las presentaciones anteriores, y como pueden ver ahí también está citado el número promedio de cotizantes de FONASA, que ha aumentado, ¿cierto?, año a año. La siguiente, por favor. En cuanto al promedio de tramitación de pago, ¿cierto?, realmente se encuentra dentro de los 30 días, ya desde que se ingresa una licencia hasta su pago efectivo. Eso también lo corroboró el representante de la Caja Los Andes en su presentación anterior. Efectivamente, el pago a través de la Caja es bastante rápido. Sin embargo, acá viene toda la complejidad en el caso de la revisión de la licencia médica, que son solamente por FONASA. ¿Ya? El promedio de tramitación en lo que corresponde a la COMPIN en general circula está en torno de los 20 a 23 días. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia de días para llegar a esos 30 corresponden a tramitaciones que son ajenas a la COMPIN. También ahí hay que hacer un análisis más fino, más específico respecto de cuáles son las tramitaciones o los elementos que afectan en esta contabilidad de días. La siguiente, por favor. Bueno, ahí también podemos ver otro elemento importantísimo en ese gráfico. Finalmente son las distintas leyes que establecen algunos tipos de beneficios que están relacionados con tramitaciones en las COMPINES. También ese es un fenómeno importante a analizar. Por ejemplo, en lo último, ¿cierto?, el 2024, todo lo que tiene que ver con la certificación de discapacidad. Por lo tanto, ahí se ve un incremento importante en otro tipo de tramitaciones. Este es el ejemplo, ¿cierto?, lo que sería la tramitación de certificación de discapacidad, que es finalmente la puerta de entrada a muchos otros beneficios de sistemas de protección social. La siguiente, por favor. Bueno, acá en particular, ¿cierto?, lo que nosotros estamos observando y que es lo que se nos pide en esta comisión, ¿ya? Se nos solicita, ¿cierto?, plantear los temas en concreto. Nosotros tenemos una observación particular, ¿cierto?, respecto de que este proyecto de ley no tuvo ningún trabajo prelegislativo, por lo tanto ha tenido una escasa participación, un escaso espacio de participación y discusión con los equipos técnicos, inclusive de la propia COMPIN. O sea, este proyecto se presentó sin siquiera haber habido un trabajo de análisis tanto con la representación
democrática de funcionarios y funcionarios a través de las federaciones, pero tampoco con las áreas técnicas de las CONPINES. ¿Ya? El proyecto de ley pretende que FONASA tenga la totalidad de atribuciones, ya registrar, analizar, resolver licencias médicas, sancionando cuando corresponde, etcétera, ¿cierto? Haciendo el rechazo de la licencia o la reducción. Estas son las atribuciones esenciales, es el corazón de la CONPIN. Se está dando, ¿cierto?, en discusión el corazón de la CONPIN en cuanto al trabajo institucional que tiene. Si bien hay muchos otros trámites más que lo han indicado, ¿cierto?, anteriormente, existen muchos trámites, pero este es el corazón de la CONPIN, el trabajo con las licencias médicas, la Contraloría Médica, el cálculo de subsidios. Por lo tanto, estamos hablando de eso, y por eso que es muy importante para nosotros exponer en esta oportunidad. El traspaso planteado, ¿cierto?, va a contrapelo a lo indicado por los organismos internacionales, fundamentalmente la OPS, OMS, ¿cierto?, en cuanto a la gobernanza de los sistemas de salud. Esas instancias plantean, ¿cierto?, mantener justamente separación entre los roles de funciones según los países y su sistema de salud, pero finalmente la función del seguro público tiene que estar separada de la función fiscalizadora, inclusive en este caso de los subsidios de incapacidad laboral. FONASA realiza el pago de las licencias médicas a lo que se le agregaría la función de la Contraloría Médica y Administración del SIL. Esta concentración de funciones es la misma con la que operan las ISAPRES. Y acá viene un punto político importantísimo para nosotros. Se establece una capacidad de reducir y rechazar sus propias licencias médicas, al igual como lo hacen las ISAPRES. Para nosotros nos parece al menos importante ir al fondo del asunto respecto de este punto. Si se reproduce en FONASA el esquema de la ISAPRES, se abre una posibilidad para que el seguro público aplique una racionalidad económica en la búsqueda de la contención del gasto del subsidio, dejando en segundo plano la perspectiva médica, la perspectiva de seguridad social y la perspectiva de salud pública. Sería un incentivo económico, ¿cierto?, el establecer procesos internos para orientar hacia el rechazo de las licencias médicas, tal cual como sucede, por ejemplo, en las ISAPRES. De concretarse este traspaso y configurarse un escenario de racionalidad económica, se presenta el riesgo de un incentivo a producir recortes de licencias médicas, rechazo, impactando a la población que ya la describieron anteriormente con mayor vulnerabilidad. El traspaso de la dotación desde CONPIN representaría otro perjuicio más, ¿ya? Manipulando como una oportunidad de fortalecimiento y mejora, según se interpreta en el texto, era lo que decía. Estamos terminando ya. A la siguiente hay un cuadro resumen comparativo, ya donde ponemos los puntos en particular respecto al articulado, ¿cierto?, nuestra observación y nuestra propuesta. Solamente para finalizar mi parte y entrego la palabra, planteamos, ¿cierto?, ahí sale destacado, ¿cierto?, trabajemos en una institucionalidad, ¿cierto?, si puede ser el fortalecimiento de la CONPIN en sus competencias, en sus recursos, ¿cierto?, en su infraestructura, en su capacidad de trabajo en terreno, en su capacidad, ¿cierto?, de gestión electrónica de datos a través del Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Esa puede ser un camino. El otro camino es trabajar, ¿cierto?, hacia una gran Contraloría Médica que aborde la diversidad de licencias médicas, que aborde la diversidad también de complejidades que se han presentado y que han sido expuestas en esta mesa largamente. Presidente, le dejo la palabra, por favor, a Carmen Luz Caf para terminar. Bien brevemente, solo añadir que efectivamente nuestra postura es de mantener la atribución de la CONPIN en nuestras seremías, en nuestra subsecretaría. Ahora con la crisis, con las licencias médicas, lo que se ha indicado, lo que está, digamos, que está ahora en la opinión pública, también es complejo ver la primera fiscalización de parte de FONASA con... Nosotros vemos también distinto el traspaso de las funciones con el traspaso de funcionarios. FONASA sabemos que no va a tener la capacidad de fiscalizar en primera instancia el vínculo laboral, ni el empleador, ni la persona que está haciendo uso del reposo médico, y lo que ha pasado con otras atribuciones que hemos tenido que entregarla a otras instituciones públicas es que finalmente por convenio nosotros seguimos haciendo la función.
Solamente para finalizar también, por su intermedio, presidente, debemos señalar que actualmente, según datos que tenemos, el 93% de las licencias médicas que se tramitan en la COMPIN con el pago incluido se cumple en los tiempos establecidos y que están en los decretos señalados. Y también algo importante, que yo no lo he escuchado, pero también lo tenemos que señalar porque lo hemos visto en las discusiones internas que tenemos. Actualmente, efectivamente, las licencias médicas de los que somos funcionarios públicos, por FONASA en general, se nos paga el sueldo completo, la remuneración, como sí ha sido informado acá. La ISAPRE reintegran, pero FONASA actualmente, año 2024 y 2025, en cuanto a instituciones públicas, ha reintegrado a municipios, corporaciones y universidades, hasta donde tenemos conocimiento. Pero desde el año 2018 aproximadamente no se reintegran los dineros de manera total a las instituciones públicas. Hasta hace unos meses atrás sabíamos que la deuda, entre comillas, si es deuda, alcanzaba cerca de los 3.000 billones de pesos. Entonces eso también es importante señalar y por su intermedio si es posible oficiar y verificar efectivamente si esa cifra y lo que se ha retribuido a las instituciones públicas por concepto de licencia médica se está al día también por el organismo pagador que es FONASA. ¿Terminaron? Muy bien. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Senadora Órdenes. Y también Muchas al Ejecutivo, gracias, por cierto, presidente. ¿No? Quiero saludar a cada uno de los representantes de los gremios, valorar la presentación. Perdón, tenemos 7 minutos para cerrar la sesión, por si no se cae por su propio peso. Si fuera necesario, voy a pedir una prórroga de máximo 10 porque hay otras comisiones y por esa razón algunos colegas no han podido venir. Senador. El proyecto de ley establece, entre otras cosas, pero generalmente los actores que estamos acá en esta reunión tiene que ver con el traspaso de las funciones de COMPIN a FONASA. Aquí yo creo que hay varias variables, esta es una conversación que se está iniciando, por eso también los quiero invitar, esta es parte de los procesos que nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces, lo primero hay que evaluar es efectivamente qué es lo que hace más eficiente al final del día este traspaso. ¿Ah? Yo ahí dejaría de lado algunas demandas gremiales que me parece que son legítimas, pero que son parte de otra conversación que será la mesa del sector público. Lo que hay que evaluar efectivamente es eso. Algunos han señalado, por ejemplo, el tema de esta observación respecto de que FONASA es quien paga, entonces, ¿por qué la tramitación? Ahora eso también se hace en el ISAPRE, entonces será parte de este debate. Yo creo que hay que darlo en esa línea. Esta conversación no va a estar ajena a lo que ocurrió con las licencias médicas, porque yo creo que en eso, si hay algo que es una conclusión inevitable, es que hay un gran vacío, por decirlo de manera elegante, pero claramente, si incluso en las cifras que se mostraban y en el control de licencias que se hacían, la gran mayoría está en el sector privado, nosotros acá lo hemos dicho, tal como lo dijeron ustedes, que es la punta del iceberg. El tema que haciendo más eficiente este trabajo, yo les garantizo que quizás hasta vamos a tener que evitar recortes presupuestarios a nivel nacional por el monto que esto significa. Entonces, me parece que esta discusión es de las más vitales que hemos tenido en este espacio, por los montos. Y si uno lograra ser eficiente en eso, quizás se pueda hacer cargo de demandas que implican un monto mucho menor. A mí me queda hoy día más claro un poco, al menos las primeras percepciones y reacciones a este tópico. La fiscalización en Chile yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos y no me refiero solo al sector salud. Lo reclaman los ciudadanos, al menos con los trabajos que hacemos en terreno, en las áreas de trabajo, en otras. Las personas reclaman mayor fiscalización. Y a eso también yo creo que hay que avanzar en los temas como las nuevas tecnologías ayudan en eso. Por eso, ver cómo se garantizan los derechos de los trabajadores que ya están en estas funciones y que conocen esto, pero también creo que les falta hacer uso de herramientas que hoy día están a disposición. Y cuando eso se hace, ya se vio con las licencias, al menos algo bien importante ya se recuperó. Yo diría que es de los forados más grandes que se evidenciaron en nuestra historia. Y las esquirlas van para varios lados. Entonces, en esto yo lo que les pediría a los gremios, porque acá no vamos a resolver nada en esta primera conversación, pero a mí me parece que el debate sí hay que darlo, y hay que darlo con harta seriedad, y tendremos que concluir qué es lo mejor.
porque un pago eficiente de licencias médicas le va a permitir un gasto eficiente y valorar también el trabajo que realiza cada uno de ustedes. Yo, al menos en términos generales, es lo que les quería plantear. O sea, hoy día no pueden estar en planillas Excel temas de esta envergadura, y para eso hay tecnología. Entonces, quizás la nueva dotación también tiene que ver con eso, para que se integre también con la experiencia que hay. El traspaso es una de las preguntas que hay que hacerse, y también es la propuesta, por eso partimos de ahí, partimos desde que hay un traspaso. Bueno, veamos si es la mejor fórmula o no, porque, claro, en Compin, por ejemplo, ustedes me corrigen, 61 fiscalizadores, yo sé que hacen más funciones, pero esta es parte de las grandes funciones que realiza la Compin, del total de 933. Entonces, me parece, supongo que están en las otras funciones, pero si el rol fiscalizador es parte de la esencia de este servicio, yo creo que amerita una mirada de cómo está la arquitectura de ciertos servicios, y hablo en general, ni siquiera de salud. El rol fiscalizador en Chile está con un déficit. Eso de mi parte, presidente. Gracias, senadora. Vamos a prorrogar por 10 minutos. Muy bien. A ver, yo, antes de darle la palabra al Ejecutivo, quiero decir que, a ver, en la Comisión de Seguridad, y voy a hacer un paralelo, nos fue muy bien, sacamos el fast track, lo más urgente, los casi 60 proyectos antes de diciembre del año pasado. Y fue por una sencilla razón de que intentamos escuchar a todas las partes, intentamos que tanto el Ejecutivo como a quienes escuchamos pudiesen plantear y concentrarse súper bien en los temas, de tal manera de poder decidir si votábamos a favor o en contra en general, la idea de legislar. Si la cosa estaba media descabellada, definitivamente rechazábamos. Si la cosa podía tener mejora en el camino, aprobábamos para poder avanzar y pasar rápidamente al segundo y verdadero paso, ¿no? Este primero es para echarlo a andar. El segundo y verdadero paso es el que permite la negociación y el llegar a acuerdos entre el Ejecutivo y las partes, cualquiera sean, se fija, representados por nosotros los legisladores. Las partes se representan a través nuestro. Las indicaciones son o del Ejecutivo, si ustedes los convencen, o de los parlamentarios, si nosotros estamos convencidos, y eso es parte de lo que se negocia o sencillamente se vota a favor o en contra. Fin de la historia. ¿Por qué les explico esto? Porque nos queda todavía, y eso es información para ambas partes, una sesión a lo más, tal vez 2, a todo dar, de escuchar. Hubo un par de personas que se excusaron y con la debida justificación le vamos a dar la oportunidad que se expresen, tanto al mundo público como al mundo privado. Siempre con la presencia del Ejecutivo. Hemos dicho que el Ejecutivo siempre tiene que estar aquí porque es el proyecto, a nuestra manera de ver, más importante que el Ministerio de Salud podía haber presentado. Si seguimos el timing establecido con la interrupción de que mañana vamos a ver eutanasia y pasado mañana vamos a ver salud mental, entendiendo de que sesionamos formalmente una vez a la semana y estamos con 3, a la vuelta de la semana regional deberíamos retomar este asunto, ¿no? Para poder cerrar el capítulo de la votación en general y poder entonces permitir que vaya a la sala, si es que se aprueba a favor, bueno, va a llegar a la sala igual, sea con voto favorable o sea con voto rechazo, pero que regrese rápidamente aquí. Y aquí empezamos a trabajar y a picar fino, digamos, ¿no? A ver qué es lo que vamos a llegar a acuerdo. Eso para que ustedes lo tengan claro, porque en la segunda vuelta evítense todo lo anterior y vámonos directo a discutir los contenidos del proyecto. Lo demás ya hoy día hemos sido suficientemente bien informados. Discúlpenme que demore este tiempo, pero eso les ayuda a ustedes, les ayuda a la presentación y nos concentramos exactamente en nuestra tarea. A ver, yo tengo 2 preguntas que la voy a dejar esbozadas, nada más. Lo primero que es un comentario general. Yo creo que no es bueno, y esto es un mensaje para el Ejecutivo, que no es del Ministerio de Salud, claramente es para Hacienda, pero es para el Presidente de la República, porque al final de cuentas es quien tiene que resolver. Lo cito, cuando tuvimos un ingreso de plagas que no nos complicaba atender, me refiero en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y se paralizó el sistema, logramos establecer un acuerdo, Bachelet 2, con el Ejecutivo para que el 70% de los funcionarios del SAG, que son funcionarios fiscalizadores, pudiesen tener 2 cuestiones que son inherentes a su rol. Primero, responsabilidad administrativa.
Y eso se necesita de contrata o planta, no pueden ser honorarios. Y lo segundo es una continuidad y la estabilidad laboral para que puedan trabajar como fiscalizadores. De los 4.752 funcionarios que estaban en esa condición, que era más del 70% era del total de los funcionarios, se acordó un proceso progresivo de formalización de plantas que alcanzare a, si mal no recuerdo, eran 3.600 funcionarios. Compromiso firmado por Hacienda. Se cumplió la mitad. Vino otro gobierno, empezamos a contarle la historia de nuevo, pero finalmente llegamos a más de 1.500 funcionarios en planta, no contrata, planta. Porque eso le da estabilidad, pero le da responsabilidad de lo que hacen. Entonces entendemos que en este caso, parte de lo que ustedes como funcionarios plantearon es no solamente la capacidad que va a tener la COMPIN, ahora con la función centralizada de la fiscalización, sino que además, comillas, nueva tarea de FONASA. Ya discutiremos si van a ser juez y parte, no sé qué, no sé cuánto, pero va a ser una nueva tarea que va a sobrecargar lo que hoy día tienen. Claro, dicen 90 funcionarios más. Bueno, veremos si esos números calzan, porque lo estamos encontrando en la Fiscalía Suprarregional, lo estamos encontrando en funciones que se le van agregando a distintas instituciones del Estado, pero no alcanza. La Fiscalía Suprarregional, que ha tenido dificultades, no es el proyecto que el Ministerio Público necesita para poder combatir el crimen organizado. Estamos como un tercio. Entonces, adelanto esto porque yo siento que este es parte inherente al tema, digamos. O sea, hoy día, claramente, los problemas que tenemos es por falta de fiscalización, porque si las fiscalizaciones se hubiesen hecho a tiempo y en su complejidad, no tendríamos hoy día gente abusando masivamente de una bonificación del Estado. ¿Qué falló? Fallaron todos, pues de la Suceso para abajo. Desde la Suceso para abajo, una tremenda responsabilidad de la Suceso. Pero también del Ministerio, también de la COMPIN y también del resto de las instancias, excepto la Contraloría que se hizo la pega. En fin, yo quería colocar esto en el contexto, ¿no? Porque es lo que va a venir, que es lo que importa. Así que ahora le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Ministra, subsecretaria, directores, tienen todos la palabra si quieren. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la senadora Órdenes y a los representantes de los distintos gremios. Ciertamente es importante recibir la voz de los gremios de la autoridad sanitaria, particularmente, y también de FONASA, de una autoridad que es invisible hasta que no existen problemas, porque esa es la realidad de la autoridad sanitaria. Yo quisiera decir, con respecto a los temas que se han planteado, de que efectivamente hay temas gremiales que están en un acuerdo de presentación hacia la Dirección de Presupuesto, tanto el DFL como lo de FONASA, para que lo que aclaremos, el compromiso es presentarlo, no es un compromiso de entregar nosotros las asignaciones, porque nosotros no tenemos esa atribución. Y también decir que hemos sido muy claros de que hay una prelación en esa negociación y que eso es conocido también por los gremios, solo para dejar ese aspecto en bastante claridad respecto a lo que se plantea acá y cómo queda en la historia de la ley, que nosotros como Ministerio reconocemos el rol tanto de la autoridad sanitaria, que es la que protege la salud, que es uno de los 3 oficios relevantes del sistema, proteger la salud, garantizar el acceso a las atenciones de salud, y además también tiene un rol relevante en la preparación y respuesta a las emergencias sanitarias que se realizan conjuntamente con las redes asistenciales. Y que el Fondo Nacional de Salud también tiene roles muy relevantes que han sido destacados, y que ciertamente en la propuesta que nosotros tenemos y que la subsecretaria quiere enfatizar también algunos aspectos, lo que nos interesa es efectivamente el fortalecer los roles que se están desarrollando hoy día. Y esto recordemos que lo presentamos nosotros con antelación a toda la situación que estamos viviendo hoy día de licencias médicas, que nosotros como Ministerio, si bien sabemos que existen limitaciones, ya habíamos logrado aprobar con ustedes una ley sobre licencias médicas grandes emisores, y que este componente de fortalecer la Contraloría Médica a través de su traslado a FONASA y fortalecer la COMPIN, que realiza 43 trámites, si mal no me equivoco, en que se concentre en la instancia de segundo nivel y en todos los trámites de discapacidad que han aumentado mucho, como aquí se presentaron correctamente, producto de las distintas leyes, y se realice todo en un trabajo más eficiente. La semana pasada estuvo FONASA presentando cuáles eran los planteamientos que ellos tenían respecto a los beneficios de efectivamente ejercer la Contraloría
médica, tener una homogeneidad a través del país respecto a los criterios de la Contraloría, el tener un tratamiento similar a los otros seguros, el tener efectivamente a la CONPIN mejor preparada para hacer una instancia de segundo nivel y que además pueda tener más tiempo para desarrollar la actividad de fiscalización, son aspectos que nosotros hemos visto que son positivos en cuanto a lo que es todo el tema de los subsidios de incapacidad laboral, que en atención al aumento que habían tenido tan llamativo en estos últimos años, justamente fue lo que motivó al Ejecutivo a presentar estos proyectos, y no ha sido la impasividad o el observar estas situaciones sin tener una opinión respecto a ello. Y también enfatizar de que gracias al trabajo de la CONPIN, como también fue presentado acá por los gremios, fue que se han ido detectando todas estas situaciones de fraude en las que después también la Contraloría profundizó y con una potencia mayor, porque tienen la capacidad de requerir a los servicios públicos acciones que nosotros no tenemos la capacidad de requerir. Por eso que también nosotros ya llevamos bastante procesos con la anterioridad a la denuncia de la Contralora, a la circular de la Contralora, cosa que también hemos presentado con anterioridad en esta mesa. Entonces, el referir que desde el punto de vista del Ejecutivo, lo que se está presentando desde el punto de vista del subsidio de incapacidad laboral es una mejoría que va a permitir tener un uso más eficiente, incorporar mejores herramientas y tener un tratamiento más homogéneo a través del país, y también fortalecer a las capacidades de la CONPIN en lo que respecta a todo lo que está haciendo hoy día de discapacidad, en certificación de discapacidad, y también en segunda instancia para los trámites justamente de que una vez que esté la Contraloría en FONASA, la gente recurra, como recurre hoy día de las ISAPRES hacia la CONPIN, y tengan esa capacidad sin la sobrecarga que hoy día tienen los funcionarios, que nosotros reconocemos que es importante, así como todos los trabajadores de la autoridad sanitaria. Por su intermedio, si la subsecretaria puede presentar. Gracias, ministra. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo. Yo solo quiero hacer un punto para comentar que creo que hay que distinguir dos preguntas que son distintas. Una pregunta que uno se puede plantear es si es que las acciones que se han tomado las distintas instituciones, en este caso de control y fiscalización, son suficientes para lo que requiere el Estado. Esa es una pregunta. Otra pregunta distinta es sobre el desempeño que han tenido las instituciones en el presente, considerando las funciones que tienen, sus facultades y sus capacidades. Creo que esta es una distinción esencial de hacer, porque no necesariamente van de la mano. Uno puede responder, y que yo creo que es el caso, que las acciones de control que se han tomado las distintas instituciones del Estado son insuficientes para lo que el Estado hoy día requiere en el control de licencias médicas. Eso es correcto. Creo, de todas maneras, que sería incorrecto atribuir aquello a un mal desempeño de las instituciones que tienen que ejercer esas funciones. ¿A qué me refiero? La CONPIN cumplió con su función ejerciendo sus facultades y en el máximo de sus capacidades. Es más, innovó en mecanismos de fiscalización que no existían. El 2022 se instauró la fiscalización en base a la inteligencia de datos que nunca antes se había hecho. Gracias a esa fiscalización es que hoy día estamos conversando de lo que estamos conversando, de grandes emisores que emiten licencias médicas en ausencia de fundamento clínico, de personas que incumplen el reposo médico, incluso con viajes al exterior. Ya hemos reiterado en distintas instancias que este es un trabajo que inició la CONPIN el año 2024, previo al informe de la Contraloría General de la República, que sin duda agradecemos, pero esto es un trabajo que venía previo de parte de la misma CONPIN, y que lo hizo al 100% de sus capacidades actuales, que son 50 RUTs mensuales que se pueden consultar a la PDI. Porque ese es un convenio que tiene la CONPIN con la PDI, no la CONPIN, el Ministerio de Salud, que de hecho obedece a otro origen, que es para poder responder a nuestra responsabilidad internacional en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, y que por ende la CONPIN trabajó al 100% de su capacidad pidiendo información de esos 50 RUTs mensuales. Era imposible avanzar en una magnitud que excediera eso. No solo eso,
sino que la COMPIN al hacer este trabajo visualizó, por ende, que acá había una brecha institucional y avanzó en conjunto con la PDI para establecer un nuevo convenio que permitiera hacer un cruce más masivo y más sistemático de los datos. Ese convenio se está trabajando hace un año con la Policía de Investigaciones. Aún no se ha concretado, pero ese es un trabajo que la COMPIN viene empujando hace un año al menos. Por ende, yo creo que hay un consenso absoluto de que se requieren mayores facultades y mayores capacidades para estar a la altura del trabajo de control que requiere el Estado. Pero yo me veo en la responsabilidad de discrepar con el uso de palabras como fracaso institucional al referirse al trabajo de la COMPIN, porque es todo lo contrario. Y lo digo también en el contexto que lo dice la senadora Órdenes, y concuerdo con ella plenamente, que la discusión de este proyecto de ley obviamente se va a dar en el contexto de lo que ha ocurrido con las licencias médicas. Y está bien que así sea, porque tiene que darse a la luz de las necesidades que existen para el Estado para poder mejorar esta función que es esencial. Pero creo que sería un supuesto sesgado del cual empezar esa discusión, que esto se debe a un desempeño insuficiente de las instituciones, cuando en realidad lo que se refiere es que hay una capacidad insuficiente de las instituciones en su conjunto y que este proyecto de ley es la oportunidad que nos entrega para poder subsanar esa situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. ¿Otro representante del Ejecutivo? ¿Nadie más? Muy bien. No habiendo más intervenciones, vuelvo a repetir lo que ya señalé. En este caso, los gremios pueden seguir en base a lo que han escuchado, seguramente han estado siguiendo las sesiones, han estado estudiando el proyecto, han conversado seguramente con algún parlamentario de esta comisión u otros. Y lo que hay que hacer de aquí para adelante es ver cómo vamos precisando algunas materias que nos preocupan, asegurando que aquellas partes que son claramente un avance, y de hecho los tiene el proyecto, lo han dicho distintos expositores, podamos consolidarlo sin equívocos, sin relativizaciones, y en ese escenario entonces avanzar sobre las discrepancias. Como ya dije, yo creo que no van a ser más de 2 o 3 sesiones las que nos quepan de escuchar, y vamos a votar. Vamos a votar en general y automáticamente, de inmediato, si es que el Ministerio no nos cambia las prioridades, para que lo tengamos claro, si esta es la prioridad ministerial, no les quepa la menor duda que vamos a hacer el máximo esfuerzo de tenerlo en el debate en particular, y yo creo que eso lo vamos a acotar también, porque ya vamos sabiendo por dónde nos va apretando el zapato. Clave actor va a ser Hacienda, sin ninguna duda. Pero eso es una pelea que yo intento colocar este proyecto, lo voy a transparentar, a la par de la discusión de la ley de presupuesto. Ese es el momento. Ese es el momento en cuando uno dice, aquí tenemos una prioridad que la establece un órgano del Estado, un ministerio, y la prioridad que nosotros estamos estableciendo como senadores respecto de dónde hay que colocar plata. O sea, a mí me pareció un despropósito total cuando el Ministerio de Hacienda se comprometió está en el protocolo, a no rebajar Carabineros por materia de seguridad, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Educación, Salud. Cuando se habló de salud, se habló de salud. Después se empezó a decir, no, es redes, pero no es salud pública, y le rebajan a salud pública, donde tenemos el lío que tenemos hoy día, y donde tenemos fiscalizaciones en todas las regiones de Chile que se están haciendo con dificultad porque les sacaron plata. Le sacan plata de presupuesto operativo y también rebota en el personal que tienen a honorarios. Entonces, no estuvo bien eso, se faltó. Entonces, es este el momento del debate, y el debate para nosotros va a ser firme cuando tengamos un proyecto de ley del propio gobierno que intenta fortalecer a una institución, o ambas, porque en este caso el COMPIN lo concentran, o la COMPIN la concentran, y a FONASA le da entrega a otra atribución, que ya discutiremos si va a ser juego parte o no, pero también necesita recursos, y esos recursos tienen que ser estables y permanentes. Por lo tanto, sin Hacienda sobre la mesa y sentado en el mismo tren y mirando para el mismo lado, este proyecto no va a poder avanzar, porque eso va a ser parte de la condición que nosotros vamos a colocar. Si eso tiene que venir acompañado con un poquito más de corazón, pero también con lucas, ¿no? Senadora. Gracias, presidente. Que sobre el punto, yo creo que hoy día está la oportunidad, acá el diseño, porque vamos a ir a presupuesto, pero tenemos que ir con un diseño. O sea, yo por eso, yo varias veces lo he señalado, el uso de nuevas tecnologías tiene que estar sobre la mesa. Yo entiendo los avances,
pero también todos sabemos que fue escandaloso lo que ocurrió. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no es el espacio, pero sí tenemos la responsabilidad de dar un diseño distinto, mucho más innovador, y eso es muy difícil en el Estado y en ministerios que son más antiguos. Entonces, el riesgo de ser una institución anacrónica está presente en muchos ministerios. O colocamos sobre la mesa soluciones que sean más innovadoras, le aseguro que además van a ser menos costo para el Estado y garantizando derechos a trabajadores y trabajadoras. Ese es el marco de acción y yo creo que las líneas rojas. Pero yo hago la invitación a que ese sea la conversación, porque si no, yo entiendo que hay que evaluar si se requiere más dotación, probablemente sí, pero ¿cuánto? ¿Y qué tecnología? Porque no se va a cuatriplicar la dotación. Si la conclusión fuera esa, no van a estar los recursos. Entonces también hay que ser realista en eso, y yo al menos ahí al ministerio que tiene el conocimiento y la responsabilidad en esta tarea, ver efectivamente que aunque sea una apuesta grande, porque las apuestas grandes se hacen pocas veces y se hacen en una ley de presupuesto. Yo prefiero ir con una idea grande, que a veces yo digo en Chile somos buenos para el cachureo, harto proyecto chico, pero que no mueve la aguja respecto de lo que se pretende avanzar. Muchas gracias, presidente. Bueno, en la misma línea yo quiero señalar que a esta altura el partido sorprende que, y es la realidad, no estoy cuestionando la frase, estoy cuestionando la realidad, que aquí se haya dicho de que los sistemas no conversan entre sí, que las instituciones no se cruzan la información entre sí, porque hace rato, y vuelvo a señalar mi rol anterior como presidente de la Comisión de Seguridad, uno de los temas que mostró la delgadez, que mostró la debilidad de nuestra institucionalidad, es que nadie conversa con nadie. Al revés, y en el extremo se esconde la pelota. Antiguamente las policías competían entre sí por la novedad, por el titular, por lo que fuere, da lo mismo. Pero lo que sí sabemos como realidad es que ya tenemos 17 años de haber anunciado un banco unificado de datos que nunca funcionó. ¿Por qué? Porque nadie lo alimentaba. La idea era que todos lo alimentaran y que todos se sirvieran de ese dato. Cuando generamos un registro de los autos encargados por un robo después de un portonazo, resulta que tuvimos que recurrir al registro civil, que fue el único eficiente, que al final, junto con el registro paralelo de la propiedad automotriz, se le descontaban los encargados. Fin de la historia, porque el resto no quería. No se abrieron nunca a la interoperatividad y a la interagencialidad, que son dos conceptos que hoy día deben cruzarnos a todos. Si logramos eso, la verdad es que las cosas son en tiempo real. Ocurren en tiempo real, Pero el tiempo funcionario a veces es distinto. Entonces lo dejo planteado aquí. Muy bien, ¿para qué vamos a chachanear si esto es lo que viene? Este es el debate que viene. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.